Sabiens. Saludos y bienvenidos a Sabiens, amigos y amigas. ¿Qué tal? Os habla vuestro amigo Ferran Prat y la geopolítica económica hoy nos marca el tempo del programa con el profesor Tristán Castell de Pinos. Profesor, bien hallado, ¿cómo estamos? Pues muy bien, entre gélido por los vientos provenientes de Alaska y tórrido por los vientos provenientes del Mediterráneo que nos tienen asados. Pero bueno, eh, hemos de reconocer que lo que ha ocurrido esta tarde-noche anterior ha sido muy precipitado todo esto, lo que ha ocurrido. Incluso ha habido salidas de programa un poco sospechosas. Nos lanza como un gélido recuerdo de Hiperbórea, del norte boreal, que no sé si llegará a enfriar las zonas del planeta que están tan cálidamente bañadas por el fuego de la guerra. Entonces, pues bueno, yo creo que estamos atravesando un punto, no diré que es un momento histórico, pero estamos atravesando un tramo en el cual pueden ocurrir muchas cosas. Desgraciadamente pueden haber desvíos insospechados, pero que aquí estamos. Yo esta noche, una de las cosas que he hecho es meditar y enviar mucha luz para que no haya un desbarajuste, por decirlo de alguna forma. Y para que todo se conduzca, no diré que una reunión entre políticos vaya a arreglar el mundo, pero sí que puede hacer algún tipo de tapujo, de tapón en zonas en las cuales se está perdiendo una cantidad de energía vital extraordinaria. Y bueno, Bueno, pues se dedica a un ratito de meditación, que lo sepáis, que yo soy muy buen tío en el fondo. bueno, y el mundo está en vilo, ¿eh? Todos, ¿eh? Mm, Ha habido eh, recientemente ahí, en Así Alaska, cerca del estrecho de una Bering. reunión muy importante de la cual prácticamente no ha trascendido nada a Es la que sociedad, a los medios, porque es altamente secreto todo lo que se está cocinando. Pero siempre hay algo que podemos analizar, ¿verdad? Y que, bueno, en esta eh, reunión podría ser el punto y final a una guerra en Europa, vale, en Ucrania concretamente. bueno, y yo lo que os quiero decir es que con que somos aficionados al tarot, y, yo antes de empezar hice una tirada sencillita. Para el día 15 el arcano número 15. ¿eh? O sea, venimos de El una diablo. situación muy negra. Para el día 16 que soy, la guerra continúa. Eso ya antes de empezar todo. Malo, malo. Para mañana bien, va quizás a abrirse un poco la luz. El lunes habrá una reunión con Zelensky que no será determinante, pero que a partir de mañana, del día 17, puede ser que empecemos a ver cosas y quizás alguna filtración, que es que no ha habido, está muy perseguido el tema, a ver si ha habido pues, una filtración por aquí y por allá, por es Russia Today o Sputnik, estos canales que son tan difíciles de conectar, pero de momento hay un silencio absolutamente, no diría que sepulcral, pero digamos cauto. Yo diría más bien que hay un silencio cauto. Entonces yo creo que el tema tenemos que reenfocarlo un poco, porque claro que sí que es muy bonito, todos vimos lo de los avioncitos, qué mono, que no sé qué, que para bajar el Donald Trump por aquí, ahora baja el Putin por allá, ahora se buscan por la alfombrita roja mientras pasan un B2 por encima con 4 cazas prácticamente a vuelo rasante, y los dos se paran y miran arriba, y que bueno, será como una especie, digamos, de chulería del Trump, digo yo. Y bueno, simplemente para decir, bueno, es que Estados Unidos es una de las potencias mayores del mundo. No quizás la mayor, pero mayores del mundo. Y después ocurren una serie de pequeñas cosas. Hay mucha gente que ha dicho que sí, ¿no? Es que el Putin ha estado siempre por encima, como si fuera un partido de fútbol, no sé qué, porque claro, su actitud, porque cuando se dan las manos, estos son, perdón, chorradas absolutamente. No merece la pena, de alguna manera, que nos detengamos en esto. Aquí, ¿qué es lo que ha pasado? Hay el encuentro en un momento clave
Y ahora explicaremos por qué puede ser un momento clave. En un momento clave de dos personas que siempre han estado en una cierta sintonía, a pesar de que su posición como, digamos, cabezas absolutas, visibles de dos grandes potencias nucleares, les obliga de alguna forma a contentar a los grupos políticos, tanto en la Duma para Vladimir Putin como en el Congreso norteamericano con sus amigos neocones a Donald Trump. Les obliga a contentar un poquitín a su público de hooligans, que tampoco debe ser demasiado fácil, ¿no? Ya hablamos en uno de los programas anteriores que era una situación muy parecida a la época de la crisis de los misiles con Kennedy, una situación muy parecida. Pero que es el momento más importante que ocurre aquí es cuando ellos dos se dirigen al coche blindado de Donald Trump. El coche blindado de Putin está esperando después para recogerlo a él y entran los dos en el coche blindado. Y durante esos 10 minutos de trayecto se dicen todo lo que tienen que decirse. Ya sabéis que yo soy muy partidario de haber pensado que siempre entre los dos hay como un acuerdo secreto. Y ahora explicaremos quizás por qué. Claro, estamos viendo un escenario en el cual están pasando cosas. Oresniks, Patriots, no sé qué, drones de última generación, ¿verdad? Bombitas por aquí, ahora unos bombarderos nucleares alcanzados por unos drones supuestamente ucranianos, en un programa muy bueno que hicimos en Sapiens cuando hubo aquel ataque sobre los silos nucleares de Murmansk. También hablamos de que el origen del ataque seguramente no era estrictamente ucraniano. Hace mucho tiempo que estamos avisando de muchas cosas que están ahí y subyacentes, y hoy quizás uno de los elementos importantes de lo que ha ocurrido tiene una cierta relación con la participación de fuerzas no estrictamente ucranianas con unos hechos que han ocurrido estos días anteriores. Y esto es lo que creo que de alguna forma también ha estado en... Ha habido digamos, un equipo tremendo tanto por parte norteamericana como por parte de la Federación Rusa, de copartícipes de la reunión off the record, fuera del estricto encuentro entre los dos mandatarios, pero que de alguna forma ha habido de alguna forma una aproximación en el ámbito económico industrial que me parece que no habrá sido precisamente despreciable. No quiero entrar en la valoración que han hecho tanto Putin como Trump de la reunión, porque ahí se pueden sacar que sí, que si Putin ha dicho esto, no. Yo creo que aquí detrás hay mucho más de lo que se ve en superficie. Una de esas cosas es que Putin la menciona como de pasada, es el corredor ártico. Dedicamos un programa a explicar el tema del corredor ártico y cómo se tenía que organizar todo esto para generar una nueva economía mundial y un nuevo acceso a, seguramente, todo esto que últimamente estamos hablando, digamos que son metales de la ultimísima generación, lo que raros, minerales raros, que estará por ahí por esa zona del Ártico, que habrá pues a tutiplén, porque es muy importante, pero hay algo que a mí me ha llamado más la atención. Primero, ese encuentro, digamos, a puerta cerrada. O sea, en un ámbito, metes en el cual no hay ninguna posibilidad de que salga nada de ahí dentro, de ese vehículo blindado, y que ahí estos hombres, cuyo encuentro sí que hemos de, digamos, verificar, yo he visto varias veces el momento en el que nos encuentran, que hay una cordialidad extrema por ambas partes. sí. E incluso te diría, más por Putin que por Trump. Por alguna razón. Porque antes los negociadores que ha habido, Stephen Witkoff, que todo el mundo dice, pero es que no es un diplomático, que no sé qué, total, es un tío que es un chulo de estos de allí del Wall Street,
no sé qué, no sé cuántos, no, perdón. Ahí ha habido una persona que no es justamente del ámbito político, que puede ser perfectamente manipulado, sino que es alguien de la confianza directa de Donald Trump, que ha ido a, de alguna forma, establecer los hilos de conexión. Porque sí que es cierto que todo lo que está ocurriendo, ahora parece ser que no, que todo el mundo estamos en la playa tomando unas gambitas, que son la mar de buenas y no sé qué, y que no pasa nada, pero sigue pasando todo. O sea, en estos momentos sigue pasando todo en todas partes. La guerra no para. La guerra económica no para. Las torsiones tremendas entre grupos políticos y grupos desconocidos a los que hemos llamado siempre el cabal siguen en marcha. Esto no para. Y es más, aprovechan los tiempos en los cuales nosotros estamos mirando al plato de gambas para hacer las mayores barbaridades y hacerlo lo más rápido y que nadie se ve. Cada año siempre pasan barbaridades. Y entonces esto es el momento que a mí me parece absolutamente clave. El encuentro absolutamente sellado en el cual se habrán dicho no sé qué. ¿Qué puede haber pasado aquí? Vamos a apartarnos del evento, porque el evento ya lo tenemos todo masticado. Hay 50 tíos que han hecho el análisis, incluso análisis facial, parece ser que aquí la expresión, bueno, Sí. de todo. O sea, viva la tecnología. Los gestos, las miradas, las muecas, cómo se ponían, los saludos, quién. Exacto. Bueno, después hablaremos del famoso jersey de Sergei Lavrov, que esto tiene mucha coña también. Y vamos a sacar una consecuencia también. ¿Qué puede haber pasado aquí? Antes de esta reunión ha habido varias cosas que han ocurrido que tienen una cierta importancia. Una, hablamos aquí en Sapiens de la posibilidad de que todo el terremoto y el tsunami de Kamchatka fuera un ataque hard. Es decir, fuera como un pulso norteamericano a decir, hey, a ver, parar un poco, que no sé, que nosotros también tenemos cosas que poner aquí en medio. Y esto me parece que no es nada despreciable y no es nada que haya estado fuera de la mesa de negociaciones. Que además, fíjate que tiene cierta correlación con lo que sucedió en el anterior mandato de Donald Trump con Kim Jong-un en Corea del Norte, que cuando iba lanzando misiles al mar cerca de Japón, le dijo, ¿pero dónde va tirando cohetes el Rocketman? Dice, ahora verá. Y al cabo de pocas semanas, se paró todo porque lanzó se lanzaron las bombas de Dios, que son barras de tungsteno que generan un terremoto terrorífico, y a partir de aquel momento ya no hubo más provocaciones, digamos así. Claro. ¿Podría ser una réplica esto? Claro, sin lugar a dudas. Pero no necesitan armamento de este tipo, ni de wolframio. Wolframio creo que más se utiliza más como para blindaje, ¿no? Que para otra cosa. Que no lo necesitan porque las instalaciones HARP están en Alaska. Los rusos también tienen sus instalaciones y, por cierto, muy cercanas. También lo hablamos de modificación climática. Es decir, aquí todo el mundo tiene de todo. Del supermercado de las armas van cogiendo de cada estantería, como el trozo aquel de la película que nos gusta a ti y a mí, de Matrix, la primera, que van apareciendo estanterías de armas y van cogiendo de todo lo más chulo para el último salto para rescatar a Morfeo. Vale, pues dicho esto por una parte. Otra cosa muy importante, dos cosas más importantes. La captura de un grupo del MI6 y militares ingleses, captura con documentos y con materiales que de alguna forma estos estarían preparando a gente del ejército ucraniano ya para hacer ataques con misiles directamente, no tan solo dentro de la Federación Rusa, a ver dónde caen, sino a Moscú, y se habrían capturado documentos y se habría intentado de alguna forma hacer un intercambio de lo que fuera con ellos y se han negado. Están prisioneros y encima deben estar cantando la Traviata. ¿Prisioneros de quién? De Rusia.
Rusia ha capturado en Ucrania a un grupo extremadamente preparado y posiblemente nutrido de militares ingleses y gente del MI6. Y esto en estos momentos estarán en algún sitio que no será muy cómodo de Rusia, cantando la Traviata, y después diremos quizás un acto de la ópera que estarán cantando en estos momentos y que favoreció la precipitada salida de Donald Trump de Alaska. Luego volveremos a esto a ver cómo lo enfocamos. 3. El FSB, los herederos de la antigua KGB, localizaron una serie de puntos en Ucrania donde se estaban construyendo partes por separado de unos misiles cuyo, digamos, un diseño, por decirlo de alguna forma, no era de origen ucraniano, sino que era origen de un cierto país europeo que probablemente por la boca muere el pez. Entonces sería, digamos, el país, no me atrevo a decir liderado, porque el pobre señor Merz me parece que de líder no tiene nada, que sería de origen Alemania, porque él ha dicho, no, nosotros lo que vamos a hacer, no vamos a poner los Taurus allí para nada, vamos a enviar las piezas, se montarán allá, lo pintarán de otro color, le pondrán otro nombre que me parece que se llama Sanscan o un nombre rarísimo, y tal. Y que son misiles también de largo alcance con los cuales se podría, desde cualquier punto de Ucrania, alcanzar la capital de la Federación. Entonces el FSB localiza dónde están los lugares donde se está haciendo el combustible, donde se está haciendo el montaje, el ensamblaje de los patrones electrónicos o de las piezas enviadas de alguna forma y que simplemente se tiene que ensamblar en el último sitio y darle, digamos, un baño de no identificación. Y entonces, en este tiempo anterior a esta reunión, se produce un ataque selectivo a todos los puntos en los cuales se está haciendo el ensamblaje de estos misiles, con lo cual se hace un petardazo tremendo. Pero todavía ellos dicen que saben que todo ha venido directamente de un país europeo y no han dicho la palabra Alemania en voz alta, porque cuando digan la palabra Alemania en voz alta, entonces se va a considerar a ese país como cobeligerante. Y claro, tenemos aquí dos metidas de pata de la Unión Europea muy importante. Por una parte, la localización de los misiles enviados desde Europa, vamos a suponer Alemania, en un caso extremo, tampoco tenemos constancia, y por otra parte, la captura de, digamos, personal militar y metes de inteligencia dentro del terreno ucraniano y la captura de elementos documentales que de alguna forma serían extremadamente comprometidos. Con lo cual, los señores de la Great Britain están como locos intentando pactar y de recuperar lo que puedan. Y claro, los rusos no van a soltar. Y claro, obviamente, esto será otro de los temas que está encima de la mesa. Esto a mí me parece lo más importante que tenemos en este momento. Otro tema que ha vuelto, digamos, yo creo que estará encima de la mesa como un elemento accesorio, pero que no deja de ser importante, es la inestabilidad en el Cáucaso Sur. Todas estas guerritas proxy y revoluciones de colores que son, digamos, el sello de actuación desde hace mucho tiempo de aquellos señores que a nosotros nos gusta tanto citar aquí en el programa, pues resulta, pues claro, que se está creando un frente alternativo en el sur de Rusia. Y después no nos olvidemos de que tenemos otro lugar que también se está caldeando de una forma absolutamente tonta, que son los países bálticos. Y encima, por si hubiera algún tipo de duda, resulta que generales de la OTAN y de la Unión Europea, o sea, han confesado, hay nombres de que ya se consta de un plan de ataque a Kaliningrado, cosa que nosotros aquí hemos cantado por activo y por pasivo. Pero la cosa se complica lo de Kaliningrado porque pensé, digo, ¿qué
bestias. ¿Y qué van a hacer ahora estos tíos así por el ajero? ¿Sabes? O sea, decir, ¿por dónde empezó Hitler? Por aquí. Nosotros también. Venga. No, hay otra cosa más interesante. Resulta que sabemos que los pobres alemanes, que ahora por invierno pasan frío porque tienen que comprar el gas licuado de Estados Unidos al triple o cuádruple de precio del que compraban el gas suministrado por los Nord Stream, es pues que, claro, estos Nord Stream fueron, de alguna forma, saboteados por personales, digamos, procedentes de ese país tan bonito, ¿metes? En los cuales, ¿metes? Se baila el country de una forma tan simpática, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y entonces esto se cortó el suministro a Europa del Norte del gas ruso. Y claro, los rusos no tenían por qué hacer esto, porque simplemente se hubieran querido cerrar la llave y punto pelota. Claro. Y entonces No cuadraba. bien, vamos al siguiente punto. Donald Trump, en el intento de arreglar todas las chapuzas y todas las metidas de pata de los gobiernos anteriores del cabal, porque vamos a volver a hablar del cabal otra vez, porque estamos hasta las narices de quedarnos solo en la superficie. Entonces les propone que ellos lo volverán a restaurar, el Nord Stream 2, los rusos. Y entonces dice, vale, lo único que pedimos es que nosotros haremos los trabajos de restauración de los conductos de gas, pero que después cobraremos como un peaje para, de alguna forma, no sé, es muy negociante el Donald Trump, ¿eh? Pero quiero decirte que, bueno, tampoco estaría pues tampoco tan mal, porque es que Alemania está inmersa en una crisis industrial que veremos dónde irá a parar. Pero claro, los rusos también han dicho, bueno, a ver, estos tíos, me metías aquí, han matado, han cortado la cabeza del pez y ahora le quieren hacer un injerto y que el pez vuelva a funcionar, pero funcionando como ellos digan. Y han hecho un diseño para recuperar el Nord Stream, pero en lugar de seguirlo conectando con Alemania, desviarlo a Kaliningrado y entonces, a través de Kaliningrado, suministrar este gas natural, pues yo que sé, pues a Polonia, Rumanía, etcétera, etcétera, los países que de alguna forma, o quizás, si los alemanes paran de hacer el tonto, devolverles el gas, pero por tierra. Pero claro, entonces esto no ha gustado a la Unión Europea, ¿sabes? O sea que les cogen. Y por eso han montado este plan de ataque a Kaliningrado. O sea, aquí hay dos Permíteme, elementos. cuando hablabas de la economía alemana, fíjate, ha caído el turismo alemán hacia Estados Unidos un 28%, ¿eh? Esto es Y bueno, un dato que, este se año deja, aquí vienen se deja sentir en las Costa Brava alcaldías turísticas. pocos alemanes, ¿eh? Sí, sí. Estos son los puntos que en estos momentos yo creo que, digamos, han estado también encima de la mesa, ¿no? Pero hay algo más. Esto es pura geopolítica y que, vaya, no es ninguna tontería, porque si realmente se pudiera llegar a demostrar que los elementos misiles que se estaban montando en Ucrania eran de origen alemán, pues ya estamos a las puertas de otro lío descomunal, número uno. Y después, lo que estén cantando en estos momentos los señores del MI6 y los militares que estarán sometidos seguramente a una cura de frío espectacular en alguna cárcel de Siberia remota, pues también puede ser, digamos, digamos, un elemento tan comprometedor que de alguna forma generara quizás una presentación de, no una declaración de guerra inmediata, porque creo que Putin es un hombre muy sabio, sino que llevar todo esto a las Naciones Unidas y que quedara totalmente expuesto la participación, ya sería ahora, de los países europeos como cobeligerantes en el tema de Ucrania, y que a partir de ahí pues seguramente llegaríamos a una situación nada fácil de resolución. Yo creo que esto habrá sido también un corpus de todo esto muy importante. Pero otra cosa más importante es lo que te Déjame voy a hacer decir ahora. un paréntesis. ¿Crees que hay alguna relación con toda esta reunión justo que hace pocas horas, como quien dice, despliega la Guardia Nacional en Washington, Donald Trump, Sí, sí, alegando sí, que sí. hay un alto índice de criminalidad, en tanto cuanto las Nada, estadísticas nada, no, dicen no. La cosa más, lo más contrario? complicada. Vamos a Extraño, ir ¿eh? a la
a la parte que conecta con todo esto de aquí. Tengo la impresión de que todos estos señores del MI6 habrán revelado un plan de destitución violenta de Donald Trump en Washington. Y por esa razón, precautivamente, quizás después de la primera reunión del Stephen Witkoff, recibió esa información de decir, cuidado que aquí hay un golpe de Estado preparado inmediatamente o un atentado. No sabemos exactamente la naturaleza, pero que en la reunión directamente con Putin se le han explicado perfectamente todos los detalles de dónde venía el peligro y hasta el punto que después de esta reunión de las 3 horas había previsto un almuerzo, no sé qué. Donald Trump ha cogido el avión después a Washington directamente a controlar una miqueta el patio trasero de la casa. Yo creo que aquí hay más de lo que se ve en superficie. Pero hay otra cosa que también me preocupa muchísimo y es lo siguiente. ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿De quién? De todo esto, ¿qué hay detrás? ¿Qué hay más? ¿Qué hay Porque, más? claro, estas guerras tontas, no sé qué, de pronto el Netanyahu, de pronto los iraníes hacen pero no lo hacen. Hay como, ¿sabes? Hay como algo que no acabamos de entender. O sea, no hay una evolución de las cosas de una forma que tenga una progresión deducible, sino que de pronto pasa y después deja de pasar, ¿no? Sí. Donald Trump con sus compromisos con Israel, obviamente, porque está todo el lobby sionista detrás de su elección y tiene que de alguna forma contentarlos como pueda, pues bueno, hace un reconocimiento sobre la legitimidad de que Israel tuviera tierras, digamos, en la otra ribera del Jordán, con lo cual, claro, los pobres jordanos y todos los demás, pues entonces se tendrían que haber puesto muy nerviosos y aquí nadie ha movido ni un pelo, ni un pelo. Es decir, aquí algo que hubiera podido inflamar a todos los países árabes y con más misiles intercontinentales y más no sé qué, más no sé qué, de momento todo el mundo está parado sin hacer nada. Claro, aquí Y nadie se ha tenemos... ofrecido coger los miles de gazatíes en su país, aunque sea temporalmente. Muchos se quejan, pero nadie hace nada. Hay un descuadre, un descuadre. Sí, sí, hay como una especie, digamos, de movimiento como contrario al sentido Las normal agujas del de cómo reloj. tendrían que ocurrir. Exacto. Es absolutamente contrario. Yo creo que ellos han estado hablando de algo mucho más importante. Y es que, a ver, estamos en estos momentos en el parto de un nuevo sistema mundial, de gobierno mundial. No sé si será el 2030, si será el nuevo orden mundial como se nos ha vendido, si habría de haber sido el nuevo orden mundial y que todas estas cosas, Donald Trump, el Vladimir Putin, de alguna forma Vladimir Putin es un antiglobalista, por decirlo de alguna forma, ¿no? Por decirlo de una forma simplificada. Más bien diría que es un hombre que tiene una ideología muy por encima de la situación que nosotros vemos de una forma, digamos, coloquial o cotidiana. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Es un hombre que lleva 20 años en el poder. Entonces, este hombre en esos 20 años ha aprendido muchas cosas. En esos 20 años apareció un arca misteriosa no sé dónde, que luego la Armada rusa llevó a no sé dónde y no sé qué más y que no sé qué más cuántos. Entonces, aquí estamos, digamos, en unos niveles informativos que nosotros no podemos tener acceso. Y esos niveles informativos hay algo que es muy importante también, no tan solo para la subsistencia de Donald Trump de cara, pues nos falta un año para las elecciones de medio mandato. Si es que mientras tanto, pues claro, obviamente no hay un plan de llevárselo por delante de alguna forma, ¿sabes? Que es lo que creo que habrá habido y que es lo que habrá comunicado la FSB gracias a los interrogatorios que han hecho a este grupo de ingleses que han trincado, ¿no? Que la gente del MI6 no eran
digamos, operadores cualquiera, ¿no? Yo tengo la impresión de que hay algo mucho más importante. Yo siempre he recordado la gran influencia que tuvo este pensador ruso Alexander Dugin sobre Vladimir Putin, ¿no? Que parece ser que se frustró de alguna manera por el asesinato de la hija de Alexander Dugin, pero esa creación de Eurasia, ¿no? Pero tendría un cierto sentido, ¿no? Porque, claro, el sentido, digamos, de la reunión de China y Rusia tiene más, quizás digamos, la creación de una táctica de protección de las espaldas, porque al fin y al cabo China es un vecino muy complicado, pero que en cambio la civilización rusa está mucho más cerca de la nuestra que de cualquier civilización oriental. Música, arte, o sea, muchísimas Los cosas coincidimos, trabajadores ¿no? están por toda Europa. O sea, estamos lo que hicimos en muchas cosas. Hay también un proyecto que puede ser muy interesante, que sería la unión de un túnel submarino entre Alaska y Kamchatka. Con lo cual, la comunicación entre Rusia y, digamos, Alaska y el norte de Canadá, pues representaría también un cambio de relación político-comercial muy radical, ¿no? Y entonces, yo creo que hay detrás de todo esto las sociedades secretas, el sionismo cabalista en la parte occidental nuestra, que es donde ahora estamos, y que todos, yo creo que ya tenemos una cierta capacidad de poder identificar quiénes son los actores un poco entre bambalinas de todo lo que está ocurriendo ahora, ¿no? Por una parte, y las sociedades secretas chinas, ¿eh?, y japonesas tienen unos ciertos puntos de fricción por su diferente naturaleza y por su diferente concepción de la vida. En cambio, a pesar de que en Estados Unidos el sionismo cabalista esté perfectamente asentado, Rusia, de alguna forma, no creo que esté totalmente liberado de eso. Y entonces hay unas ciertas posibilidades de que se pueda articular digamos, una participación bifronte en el nuevo escenario político mundial. El nuevo escenario político mundial, obviamente, ha de ser multipolar, yo diría más bien, y siempre lo he dicho, tripolar. Porque Y Tristan, desgraciadamente el tema de China lo tenemos. una última pregunta que ya se nos va el tiempo. ¿Por qué crees que ha dicho en esta reunión Vladimir Putin que con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos esta guerra no se hubiese iniciado? ¿Qué profundidad tiene esto? Ahora, yo creo Porque si no que se hubiese total, ¿no? iniciado, quiere decir Porque vamos a que se ver, puede 1900, desiniciar. claro, pero es que vamos a ver, llevamos prácticamente 3 años y todo lo que hubo antes tienes de influencia de la parte cabalística oscura norteamericana, época Obama y época Biden. Y por lo tanto ahora desmontar todo eso tampoco es fácil, tampoco es fácil. Es más, a ver, claro que Donald Trump podría decir en estos momentos, retiramos todos los elementos de nuestras, digamos, de nuestra inteligencia, por no decir nombres, que están actuando en Ucrania, porque también hay elementos procedentes de Estados Unidos y desde hace mucho tiempo. Y hay una serie de bases secretas desde donde se ha, de alguna forma, controlado la evolución de la Ucrania. Que, a ver, Ucrania no tenía un potencial militar en el 2014. Y entonces se hicieron una serie de pactos con Estados Unidos simplemente para dejar a Rusia un poco fuera de juego mientras se estaba armando y se estaba de alguna forma creando el ejército ucraniano perfectamente entrenado. Por lo tanto, aquí, a ver, ha habido, digamos, muchos pasos de tango hacia la derecha, hacia la izquierda, y entonces la legitimidad
de las acciones está muy repartida. Es decir, Donald Trump tampoco ha cortado radicalmente todas las ayudas a Ucrania, cosa que hubiera podido hacer desde el principio, cortar radicalmente. Entonces, al cortar radicalmente, aparte de la ayuda, sobre todo logística militar, digamos, la operatividad de los países europeos también hubiera caído y de alguna forma se hubiera conducido a Ucrania a un colapso, ¿eh? Porque vamos a ver, hay otra cosa que todos hemos tenido muy claro. En esta reunión no se podía decidir nada, porque es que Putin y la Federación Rusa tienen muy claro dónde va, ¿eh? Y dónde va es establecer una línea desde Sumy hasta, digamos, la parte media del Dnieper y de allí siguiendo la corriente del Dnieper hasta Gerson y, digamos, tocar Odessa y obviamente la península de Y enlazar Crimea con Crimea. ni tocarla. Y Tristán, esto, habías comentado al principio de la entrevista, ya para finalizar, nos quedan nada, menos de 2 minutos, lo de la CCCP, bueno, de la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas que llevaba sí. el ministro de Asuntos Exteriores ruso en Alaska. Cuéntanos. Era muy simpático el tema, ¿no? Bueno, es que a ver, Sergei Lavrov es un tío muy inteligente. Todos somos conscientes de que la caída del muro de Berlín y el desmontaje del Pacto de Varsovia fue un triunfo de los planes de la corporación RAND, ya sabéis que ese es el think tank del Pentágono. Es bueno, que más que ser un think tank, es un organismo del Pentágono, ¿no? En el cual, digamos, sus planes desde 1948 era la fragmentación de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y ahora, yo pienso desde hace mucho tiempo que estos se plegaron, evidentemente, digamos, perdieron la Guerra Fría y entonces empezaron a dar la libertad a las pequeñas Azerbaiyán, Georgia, Armenia, lo que ha pasado con Ucrania muy mal hecho, porque se le entregó a Ucrania la península de Crimea, que es algo aparte en la historia, no tan solo de Ucrania, sino en la historia de Rusia. Es un tema también para analizar aparte. Se le dio toda la parte del Donetsk, del Lugansk, y esto no tenía que haber ocurrido. Y los países bálticos, todo esto se hubiera tenido que reunificar con otros criterios. Y yo creo que en estos momentos, bueno, ahí puede ser un mensaje, es decir, perdonen, En titular, ya amigos, que nos vamos. Se me acaba el tiempo, lo marca aquí arriba. perdonen, amigos de la Unión Europea, empiecen a aprender ruso porque les vamos a invadir. Eso, ¿Ruso pero no seguro? creo que es... O algún otro idioma No, que no viene del este? yo creo que es esto, que realmente lo que podría en estos momentos estar intentando la Federación Rusa es reunificar otra vez a las repúblicas socialistas soviéticas bajo un criterio político más avanzado, más Vere- moderno y vea muy interesante. Veremos qué pasa. Iremos haciendo el seguimiento. Tristán, profesor, como siempre, análisis profundo de gran calado. Muchísimas gracias. Gracias, Ferran, y gracias a nuestros sabios oyentes. Hasta muy pronto. Estamos en contacto. Hasta pronto. Y amigos y amigas, como siempre, de lo que ha dicho el profesor Tristán Castell de Pinós, que no es poco, es juntar piezas de un puzzle muy complejo que cada uno saque sus propias conclusiones. Muchas gracias. Hasta el próximo Pronto. programa y os leemos los comentarios, como siempre. Hola amigos de Sabien, soy Tristán Castell de Pinós. Este año en el Congreso, en el mes de octubre, Congreso de Sabiens 2025, tendremos un colofón muy especial y va a consistir en unas enseñanzas, en un curso de sanación basado en las runas sagradas de Atlantis, tal y como expongo en mi libro Guerrero Azteta y las runas. Allí estaré acompañado de Olga, mi esposa, y como no, de Ferran Prats, que también seguirá aportando todos sus conocimientos sobre sanación. Allí os espero, será único, no os lo perdáis.